En este breve espacio en el que podré compartir con ustedes, el propósito será ofrecerles un panorama amplio sobre el contexto en que se celebró el Concilio de Nicea, ¿no? La fecha de referencia, ya para todos, 325, como decía el profesor Andrés Mauricio. Por esa misma razón estamos conmemorando durante este año los 1700 años del Concilio de Nicea. Por supuesto, el Concilio de Nicea va a ser para nosotros un hito en la historia de la Iglesia al convertirse en el primer sínodo con autoridad ecuménica y contar con el respaldo directo del poder imperial. Como señala Almudena Alba, Eusebio de Cesarea y los diferentes historiadores eclesiásticos de los siglos IV y V no tardaron en glosar el desarrollo del sínodo, vinculando inseparablemente la consustancialidad de Padre e Hijo enunciada en Nicea a la ortodoxia cristiana. Aun cuando no se conserven actas completas, disponemos de variados testimonios, cartas, crónicas y cánones que permiten reconstruir su desarrollo y significado. El emperador Constantino, preocupado por la unidad del imperio y de la Iglesia, convocó personalmente la asamblea tras constatar que la controversia arriana no era un mero conflicto local, sino un desafío de alcance panimperial. Como apunta Ramos Lizón, siendo ya soberano único de todo el imperio, Constantino advirtió que se trataba de un conflicto mucho más amplio y envió a Ocio de Córdoba a mediar antes de convocar el concilio. Desde una perspectiva historiográfica, el Concilio de Nicea también marcó el comienzo de una reflexión prolongada sobre la autoridad de los símbolos. Ortiz Urbina destaca que Nicea fue el primero en recibir el calificativo de ecuménico o ecumenique, subrayando su pretensión de validez universal en la Iglesia. Les propongo que para este acercamiento de contexto al concilio, a lo que fue el Concilio de Nicea, lo que sigue siendo para nosotros hoy el Concilio de Nicea, revisar brevemente 4 claves de contexto. La primera, un acercamiento geopolítico y religioso del siglo IV para entender un poco la relación Iglesia-Estado, algunas líneas. Segundo, algunos antecedentes de tipo teológico y eclesiástico, donde vale la pena resaltar, por supuesto, el surgimiento del arrianismo y los debates trinitarios precedentes. Tercero, el proceso de convocatoria del concilio y ya el mismo desarrollo del concilio, con unas menciones a cartas de convocatoria y a la composición de los padres y algún apartado sobre dinámicas de las mismas sesiones. Y por último, la referencia a algunas decisiones, cánones y legado, sobre todo lo que tiene que ver con el homo usius, los cánones disciplinarios y una repercusión inmediatamente posterior que tiene el Concilio de Nicea. Comencemos entonces, les propongo, por el contexto del panorama geopolítico. El fin de la persecución oficial y el tránsito de la religio ilícita a la religio lícita no fue un proceso súbito, no fue un proceso que se dio de un día para otro, sino el desenlace de varias oleadas de edictos imperiales. Tras las primeras persecuciones severas de Valeriano entre el 257 y el 260, que incluyeron edictos exigiendo sacrificios y provocaron numerosos mártires, como el de Cipriano de Cartago en el 258. La Iglesia sufrió con ferocidad la destrucción de templos, libros sagrados y arrestos de obispos. Sin embargo, a la muerte de Valeriano, su sucesor Galieno revocó esas medidas y reconoció a los obispos autoridad en la Iglesia, marcando el fin de la clandestinidad formal. La reforma administrativa de Diocleciano, del 284 al 305, fortaleció el poder central a través de la tetrarquía y un aparato burocrático riguroso basado en censos detallados y la anona, aquel sistema financiero también del Imperio Romano.
para presupuestar gastos e impuestos y garantizar la comida y el sustento a lo largo y ancho del imperio. Esta reorganización, aunque exitosa para el fisco imperial, produjo tensiones sociales, con rebeliones en Egipto, Galia e Hispania, y configuró un régimen que hacía del ejército el árbitro de la sucesión imperial. En el terreno religioso, hasta el año 303 coexistían múltiples cultos paganos, tanto oficiales como de misterio, tolerados siempre que no atentaran contra la Pax Deorum romana. Esa tolerancia se rompió con la persecución de Diocleciano, del 303 al 304, cuando se exigió sacrificios a los clérigos bajo pena de muerte. Pero el edicto de Milán, del 313, promulgado por Constantino y Licinio, restableció la libertad de culto y devolvió a los cristianos los bienes confiscados, pasando el cristianismo de confinado a un estatus preferencial. La conversión personal de Constantino, que se da en el 312, y su adhesión al cristianismo como religión favorecida, promovieron el que se llamará constantinismo, entendido como la fusión de la autoridad imperial con la eclesiástica. Bajo su reinado se concedieron privilegios clave al clero, exención de múnera, episcopalis audiencia y donativos para la construcción de basílicas, y se reguló el descanso dominical, acciones que consolidaron la posición social de la Iglesia. Políticamente, la elección de Nicea como sede conciliar no fue azarosa. Como documento de convocatoria, la Oratio a Nicenos, atribuida a Constantino, subraya la urgencia de sofocar la guerra antidivina de las herejías y preservar la concordia interna del cuerpo eclesial, más dolorosa que cualquier batalla externa. Así, los intereses de unidad imperial y eclesiástica convergieron. El concilio debía garantizar entonces la estabilidad religiosa que, a su vez, cimentaría la paz del imperio. Por último, la fundación de Constantinopla en el 330 señaló el desplazamiento definitivo del centro de gravedad político hacia Oriente. Ortiz Urbina observa que, con su construcción de templos espléndidos y un senado propio, la nueva capital incorporó de lleno la noción de Nueva Roma, lo que más tarde justificaría el primado de honor de su obispo, lo que reposa en el canon tercero del concilio. Este complejo entramado de factores administrativos, militares, religiosos y urbanos configuró el escenario indispensable para la celebración de Nicea en el 325. De tal suerte que este acontecimiento no puede comprenderse adecuadamente sin considerar la serie de transformaciones políticas y religiosas impulsadas por Diocleciano y Constantino, el proceso de legalización y patrocinio del cristianismo y el surgimiento de una nueva capital imperial que redefinió la geografía eclesial del siglo IV. Todos estos aspectos que nos dan a nosotros un contexto en el cual surgirá, por supuesto, el Concilio de Nicea y todos los cánones que vendrán de él, todas las disposiciones y la repercusión social, política y religiosa de este gran acontecimiento. Antes ya para entrar un poco en materia de precedentes teológicos, antes de la convocatoria imperial en el 325, el panorama teológico y eclesiástico había sido moldeado por décadas de intensa reflexión patrística y por tensiones filosóficas que exigían clarificar la naturaleza del logos. Orígenes de Alejandría, particularmente, fue pionero en su obra de Principis, fue pionero al articular la generación eterna del verbo, distinguiendo la noción de persona, hipóstasis, de la esencia, usía divina. Su aproximación profundamente intelectual y cargada de categorías neoplatónicas marcó un momento decisivo en la historia del dogma cristiano al sentar las bases de la cristología sucesiva. No obstante, esa libertad especulativa provocó recelos.
Demetrio de Alejandría y más tarde Epifanio de Salamina y Jerónimo criticaron en Orígenes tendencias que podríamos calificar de subordinacionistas al sugerir una distancia ontológica entre las personas divinas. Paralelamente, en la rica escena alejandrina circulaban corrientes gnósticas como la de Basilides y Valentín, que postulaban un Dios supremo y una serie de emanaciones intermedias, lo que planteaba en el crisol cristiano la urgencia de definir con precisión la generación del Hijo sin caer en la creaturalidad ni en la abstracción excesiva. Estas discusiones filosóficas reforzaron el trasfondo contra el cual reaparecería con fuerza la herejía arriana. Arrio, presbítero de Alejandría, retomó el lenguaje origeniano, pero lo desplazó hacia un cristianismo radicalmente subordinacionista. Para él el logos era creado por el Padre como instrumento de creación y no compartía la misma usía divina. Al exponer que el Hijo es diverso de las demás criaturas, hecho para la obra creadora, Arrio ponía en entredicho la plena igualdad ontológica del Hijo, apoyándose en interpretaciones literales de Proverbios 8:22 y Hebreos 1:4. Por supuesto, entiendo el profesor Alejandro García más adelante profundizará muchísimo más y mejor estos aspectos. Este planteamiento estremeció a la comunidad alejandrina, donde el obispo Alejandro condenó los escritos arrianos en sínodos locales, reivindicando la generación no creada del Hijo conforme a la tradición anterior. Esos pronunciamientos, junto con consultas a las sedes de Antioquía y Roma, mostraron que la disputa había trascendido al ámbito regional y requería intervención imperial. Antes de Nicea circulaban ya varias profesiones de fe locales. En Occidente se empleaba un símbolo apostólico breve, mientras que Eusebio de Cesarea presentó una fórmula más desarrollada en Cesarea. Abro comillas. Y en un Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Hijo unigénito engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y continúa, cierro comillas. Estos credos, si bien expresaban un núcleo trinitario común, carecían de una uniformidad léxica y de autoridad universal, lo que subrayó la necesidad de un concilio que estableciera un lenguaje doctrinal único y garantizara su aceptación en todo el imperio. De esta manera, este trasfondo teológico y eclesiástico de Nicea fue el cruce de las grandes rutas de la especulación patrística, la influencia de corrientes filosóficas ajenas y la urgente defensa de la consustancialidad del Hijo frente al arrianismo. Este complejo entramado doctrinal exigía entonces una respuesta que sólo una asamblea ecuménica respaldada por la autoridad imperial podría ofrecer. Así pues, el Concilio de Nicea no fue un acontecimiento espontáneo en la Iglesia primitiva, sino, como vemos, el resultado directo del empeño del emperador Constantino por restaurar la unidad doctrinal y civil del imperio. En su Oratio ad Synodum, redactada alrededor del 324, Constantino exhorta a todos los que en la fe le son amigos a reunirse en concilio, pues la contienda interna de la Iglesia es para mí más dolorosa que cualquier guerra externa, decía Constantino en esta Oratio ad Synodum. Con estas palabras, el emperador subraya la equivalencia a su juicio entre la paz eclesial y la estabilidad imperial. Originalmente concebido para celebrarse en Anchira, la actual Ankara, el sínodo fue finalmente trasladado a Nicea por disposición de Constantino, quien valoró la capacidad de esta ciudad en Bitinia para acoger a los legados episcopales de todo el Oriente. Una carta siriaca posterior refiere que, al tener noticia de la reacción adversa que algunos obispos como Eusebio de Emesa habrían sufrido en Antioquía, el emperador decidió ampliar el ámbito del sínodo y elegir Nicea como sede en atención a su prestigio y seguridad.
De este modo, Nicea se convirtió en el escenario apropiado para un concilio imperial con vocación verdaderamente ecuménica. Aunque las actas completas de las deliberaciones no han llegado hasta nosotros, las fuentes concilian en describir la magnitud y solemnidad del evento. La lista episcopal conservada menciona a más de 300 padres, cifra que la tradición ha condensado en los emblemáticos 318 obispos, siguiendo la simbología bíblica del Génesis. Al frente de la asamblea dispuso Constantino a Ocio de Córdoba, cuya reputación como consejero imperial y teólogo moderado le confería autoridad suficiente para presidir las sesiones en lugar de un representante de la sede de Roma. Una vez iniciadas las reuniones, la primera lectura corrió a cargo de Eusebio de Cesarea, quien presentó una carta credo donde defendía la tradición antigua de su iglesia. En ella describía al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, tres seres subsistentes, cada uno de los cuales existe y subsiste por sí mismo. Sin embargo, fue el propio emperador quien, tras escuchar el texto, apoyó la petición de los obispos para insertar la palabra homoousios, consustancial, a fin de cerrar la puerta a interpretaciones subordinacionistas que hubieran beneficiado a Arrio. Este momento quedó fijado en la memoria conciliar como decisivo para la redacción final del símbolo niceno. A lo largo de varias sesiones, la Asamblea perfeccionó tanto la definición trinitaria como los 20 cánones disciplinarios que regularían aspectos tan diversos como la fecha de la Pascua, la conducta del clero y las condiciones de readmisión para herejes penitentes. Aunque el proceso exacto de votación y enmiendas ya no es reconstruible en detalle, la combinación de la intervención imperial, la autoridad pastoral de Ocio y el consenso doctrinal de la mayoría episcopal se considera el factor clave para el éxito del concilio. La convocatoria y desarrollo del concilio de Nicea constituyen entonces un ejemplo paradigmático de cómo el poder político y la autoridad eclesiástica convergieron para resolver una de las crisis teológicas más agudas del cristianismo antiguo, estableciendo un precedente de sínodo verdaderamente ecuménico que marcará, por supuesto, el rumbo de la ortodoxia cristiana. Tras varias jornadas de intenso debate, el Concilio de Nicea emitió dos productos fundamentales: el símbolo niceno, definiendo la naturaleza del Hijo, y un conjunto, como hemos dicho, de 20 cánones disciplinarios para la organización de la Iglesia. En primer lugar, la definición trinitaria que emergió del concilio se centró en la afirmación de la consustancialidad del Hijo con el Padre. Como recoge el propio texto conciliar, el Hijo es engendrado, no creado, de la misma sustancia, usía, que el Padre. Esta incorporación del homoousios no fue un adorno teológico, sino la respuesta directa al arrianismo que postulaba la creaturalidad del Logos. En palabras de Drovner, la insistencia en la sustancialidad común subraya que toda la vida divina es compartida por el Padre por Padre e Hijo, rechazando todo tipo de subordinación ontológica. En cuanto a la disciplina eclesiástica, los cánones promulgados en Nicea abordaron tanto cuestiones litúrgicas como administrativas. El canon número 1 estableció que todas las iglesias de Egipto, Libia y Pentápolis mantendrían sus sedes tradicionales bajo la autoridad de Alejandría, reconociendo así las prerrogativas propias de las grandes metrópolis. El canon 3, por su parte, otorgó al obispo de Constantinopla un primado de honor en razón de la Nueva Roma. Otros cánones regularon la readmisión del absi, aquellos herejes penitentes antes mencionados, la prohibición de trasladar obispos sin aprobación sinodal y la observancia de un solo sínodo anual en cada provincia. El impacto inmediato del concilio fue mixto. Si bien el símbolo niceno se promulgó con carácter obligatorio gracias al respaldo imperial, la controversia arriana continuó provocando nuevas asambleas y exilios episcopales en las décadas siguientes.
Como señala Ramos Lizón, el arrianismo, lejos de extinguirse tras Nicea, encontró refugio en cortes imperiales y reprodujo nuevas disputas eclesiásticas. Además, la redefinición de las relaciones de poder entre Roma y Constantinopla sentó las bases de futuras tensiones doctrinales y jurisdiccionales en en el Oriente Tardío. En términos de legado ecuménico, Nicea fue reivindicado históricamente como el primer concilio ecuménico y modelo normativo de sinodalidad universal. Sin embargo, su carácter efectivamente único fue matizado ya en el siglo V, cuando Calcedonia, en el 451, también se declaró ecuménica y ampliatoria de su propia autoridad. En las discusiones contemporáneas sobre la unidad cristiana, la fórmula nicena sigue siendo referencia obligada para articular la comunión de la fe, aunque su alcance jurisdiccional siga siendo objeto de debate entre las iglesias de Oriente y Occidente. Por tanto, el Concilio de Nicea no solo definió los contornos de la fe cristiana en el siglo IV, sino que también sentó las bases de la sinodalidad ecuménica que late en todos los esfuerzos de unidad cristiana actuales. La insistencia en la fórmula homoousios, de la misma sustancia, no fue un simple tecnicismo teológico, sino una fórmula capaz de generar un lenguaje común entre las iglesias, requisito indispensable para el diálogo teológico interconfesional. En efecto, como lo recuerdan las fuentes de Nicea del padre Samuel Fernández, la aceptación universal de un credo común fue concebida como la primera condición para la concordia de todo el cuerpo eclesial. Por otra parte, el legado disciplinar de Nicea, con sus cánones sobre jurisdicción eclesiástica y convivencia de las tradiciones locales, ofrece un modelo de equilibrio institucional, reconocer la diversidad de praxis y de culturas eclesiales sin sacrificar la unidad de la fe. En este sentido, Ortiz Urbina observa que la noción de primado de honor para Constantinopla anticipa una comprensión colegial del episcopado que hoy recuperan las discusiones sobre el laicado episcopal y la sinodalidad universal. Asimismo, la dimensión pública de Nicea, la implicación directa del emperador Constantino, nos recuerda que el ecumenismo no puede limitarse a encuentros puramente teóricos. Ramos Lizón subraya que al comprometerse el poder civil, se abrió un espacio de colaboración social entre Iglesia y Estado que habilitó iniciativas comunes en favor de la justicia y la paz. Hoy, en un contexto global marcado por retos como la pobreza, la migración y demás crisis contemporáneas, la colaboración entre confesiones y con las instituciones públicas es vehículo esencial para el testimonio cristiano conjunto. Finalmente, al calor de estos documentos conciliares, podemos redescubrir una llamada, la llamada a la escucha mutua y al respeto de otras tradiciones. Así como en Nicea hubo lugar para enmiendas, votaciones y ajustes del texto original, el ecumenismo contemporáneo requiere de sínodos, comisiones y encuentros que permitan reformular esas propias experiencias a la luz de otros. De este modo, la memoria viva de Nicea se proyecta hacia el mañana como estímulo para renovar nuestra vocación de unidad en este aniversario de los 1700 años de Nicea, no como una uniformidad impuesta, sino como una comunión libremente construida en la verdad y en la caridad. Muchas gracias.